cómo se van dando con respecto a los posibles cambios. Entonces, recuerden que en la anterior clase yo les indiqué esta gráfica de aquí, haciendo la comparación con la función seno y la función cosecante para que vean qué son como tipo funciones complementarias. ¿Sí? Ahora, ya nos vamos a enfocar simplemente a lo que es la función cosecante. Entonces, miren, aquí tengo la función cosecante como tal, sin ninguna otra función. Aquí prácticamente lo que hice fue un periodo acá y medio periodo acá y medio periodo acá. Entonces, con eso es suficiente para entender el funcionamiento de la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a ir variando los parámetros. Entonces, de aquí les puse el 2 cosecante de x. Recuerden, esto se va a dar de la misma manera para todas las funciones, sin excepción. Entonces, si yo multiplico un valor entero a toda la función, pues simplemente lo que va a verse afectado es el eje y, en el mismo valor que yo multiplique o divida a la función. Entonces, si yo le multiplico por 2, ¿qué va a pasar con esta función? Va a pasar lo siguiente, que esta función va a llegar a puntos máximos o puntos de cambio de monotonía en el punto 2 y en el punto menos 2. Vamos a ver. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando acá? Que simplemente los valores de la función cosecante normal se están duplicando. Entonces, eso quiere decir que este punto de acá se va a ubicar acá. Y de así todos los puntos se van a ir ubicando simplemente más arriba. Vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica. Recuerden que estas gráficas yo les estaba indicando que las debemos hacer por partes, debido a lo que son estas asíntotas, no son continuas. Entonces, al no ser continuas, pues llega un punto en el que yo ya no voy a poder hacer la gráfica. Entonces, les voy a indicar cómo vamos a hacer acá la gráfica. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Entonces, tengo para el eje X estos valores y para el eje Y tengo estos valores de acá. Entonces, vamos viendo lo que les estaba indicando. Entonces, justamente se da lo que les mencioné. Al duplicar la función, ¿qué pasa? Todos los valores en Y se han duplicado. Entonces, miren, este punto de aquí, que les estoy mostrando en este momento, se trasladó como acá. Es decir, se duplicó. Y todos los puntos respectivos se van a ir duplicando. Si hago exactamente lo mismo para las otras secciones de la gráfica, va a pasar lo mismo. Entonces, si lo hago para esta sección de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que la gráfica va a formarse de esta forma. Va a llegar hasta el punto menos 2 y va a estar un poco más extendida, si quieren verlo así. Entonces, vamos a seguir formando la siguiente sección de la gráfica. Entonces, ya tomé la primera parte, ahora me tocaría tomar esta parte de acá. Y vamos viendo que se va a formar lo que justamente les estoy mencionando. Miren lo que les decía, se forma en la parte de acá abajo. Si hago en la otra, se va a formar acá arriba y la otra en la parte de acá abajo. Sí, de una vez les voy a hacer todo eso, para que quede la gráfica de una vez completa. Sí, y vamos una vez a editar esto. Y la última sección que nos hace falta. Ya, entonces, ahora sí, ya vamos a ver la gráfica completa, como les decía. Entonces, podemos apreciar que la gráfica original va a ser la que está acá en azul, amarillo, gris y celeste. Y la gráfica modificada, es decir, la duplicada, la tenemos como un poco más grande, si lo pueden ver así. Recuerden que cuando duplicamos una gráfica, pues se la ve como que más grande. Entonces aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. Es como que se duplica la gráfica. Se hace un poco más extensa. ¿Sí?
Y quiero que tengan esto bastante claro debido a que si, por ejemplo, hago lo opuesto, es decir, que le multiplico, por ejemplo, por un medio, lo que va a pasar es lo opuesto. Entonces, el punto va a llegar hasta el un medio, que sería acá, y la gráfica va a ser como que un poco más acotada, un poco más pequeña. Pero la forma de la gráfica va a ser exactamente la misma, no va a cambiar en absolutamente nada la forma. Sí, lo que va a cambiar es un poquito los parámetros. Y ven, no es nada complicado. Simplemente lo que tendríamos que tomar en cuenta, si para la gráfica original tomábamos en cuenta la, el, eh, los puntos de corte o los puntos que tenemos a, a continuación, como les digo, sí, los puntos que son los cambios de monotonía, por ejemplo, en la forma original, el punto uno y el -1, sí, entonces, continuando con lo que les estaba diciendo, entonces tenemos que, si duplico la gráfica, pues todos los puntos se van a duplicar en el eje Y, todos los puntos. Y de ahí, lo, lo, por el contrario, si hago lo opuesto, es decir, que si lo multiplico por un medio, pues todo va a llegar hasta acá al punto medio. Entonces, esos van a ser los puntos que yo tome como referencia para hacer la gráfica. Los que serían las que vendrían a ser las asíntotas y los puntos de cambio de monotonía. Y en base a eso, simplemente lo que hago es hacer la forma de la gráfica. Como les dije, esto es una parábola. Sí, esto es una parábola. Entonces, ubico las asíntotas, ubico los puntos de cambio de monotonía y grafico la parábola. Y hago eso en todas las secciones que vaya a graficar. Sí, en todas las secciones. En este caso, con que haga dos periodos sería más que suficiente. Sí, dos o tres periodos suficiente. Y no tengan, como ven, no es nada complicado acá. Ahora, como les dije, vamos a seguir haciendo las variaciones. Quiero que ver qué es lo que pasaría si, por ejemplo, acá en lugar de 2 yo le pongo 3. Simplemente lo que va a pasar es que esta gráfica, en lugar de ubicarse a este punto 2 se va a ubicar al punto 3 y se va a extender así un poco más hacia arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa si hago el cambio. Todavía no hago el cambio acá y van a ver cómo va cambiando la gráfica. Entonces, miren, justamente lo que les decía. Empieza en el punto 3 y se extiende un poco más. Si lo hago con 4, llegaría al 4 y se extendería un poco más. Si lo hago con 5, de la misma manera. Exactamente igual si lo hago con valores fraccionarios. En lugar de estar sobre la gráfica, va a estar bajo la gráfica. En la parte superior o en la parte inferior sería lo opuesto, de hecho. Sí, entonces, quiero que vayamos tomando en cuenta ese, ese detalle o ese punto de partida para hacer las gráficas. Nos vamos a hacer la otra parte que les estoy indicando. Sí, en lo que concierne a multiplicarle por un valor fraccionario. A ver, entonces, ahora no quiero que sea un valor entero, sino voy a multiplicarle por un medio. Entonces aquí, por el contrario, como les decía, lo que va a pasar en lugar de que la gráfica esté sobre, hablando de la parte superior, va a estar bajo la gráfica. Es decir, que estos valores, en lugar de, en este caso que los tripliqué, lo que van a hacer es dividirse a la mitad. Sí, tengo que hacer todavía el cálculo. A ver. Entonces aquí tendría que multiplicarle por 0.5 y lo modifico todo y van a ver el cambio en la gráfica. Entonces justamente lo que les decía, mira, ¿qué es lo que pasa? Que ya no llega al punto 1 o al -1, sino al punto 0,5. Entonces esas van a ser las variaciones que normalmente se tienen en estos ejercicios. Como ven, no son para nada complicadas
las variaciones, siempre y cuando tengan claro cuáles son los parámetros de estudiar. No es nada complicado en realidad. Entonces, acá justamente les ubico en el eje para que identifiquen, miren, que está en el punto 0,5. Sí, la gráfica modificada. La gráfica original parte del punto 1. Si lo tengo esto como normalmente, si cambio, pero, perdón, si cambio el valor de aquí del 0, del 1 medio, por ejemplo, le pongo un tercio, no iría a 0,5, sino iría a 0,33 y le pongo, qué sé yo, 3 cuartos de 0,75. Nuevamente, ¿esto de qué va a depender? Va a depender del valor por el cual yo lo esté multiplicando. Simplemente eso. Sí, nada más que eso va a ser la variación. Eso es todo lo que tendríamos que tomar en cuenta para la variación. Cuando estamos multiplicando un valor a la función. Ahora, hay la otra posibilidad. Sí, de paso les repasamos lo que habíamos visto en los otros tipos de función. ¿Qué pasa en el caso de que le modifico al ángulo y no a la función como tal? En ese caso lo que va a pasar es que la función se hacía más ancha o más angosta, dependiendo si lo multiplico por un valor entero o por un valor fraccionario, debido a que estoy afectando directamente al periodo de la función. Entonces recuerda, les hago cuenta de eso. Si multiplicaba por un valor entero al ángulo, es decir, a la x directamente, el periodo se iba a reducir en la misma proporción que el número multiplicado. Por el contrario, que si hacía lo opuesto, si lo divido, pues el periodo se va a multiplicar por esa misma proporción. Sí, entonces les indico qué es lo que haríamos en ese caso. Sí, vamos a hacer esa modificación. Para esa modificación, pues lo que haríamos es modificar ahora el ángulo, ya no a la función como tal. Sí, entonces al modificar esa función como tal, vamos a ver cuál sería la diferencia. Entonces aquí ya no quiero que se me modifique el valor acá inicial, este 3, por ejemplo. Entonces yo quiero que ahora se me modifique acá un 2. Entonces, al duplicar esto, el periodo se va a ver reducido a la mitad. Entonces eso quiere decir que por cada periodo que yo tenía en la figura original, con esta modificación yo voy a obtener 2 periodos en ese mismo tramo. Es decir que si normalmente esta función tiene un periodo de 2pi, al hacer esta modificación que les estoy mostrando acá, el periodo va a ser solamente de pi. Eso quiere decir que, como aquí normalmente ustedes pueden ver dos gráficas en un periodo, en este mismo lapso, o en este mismo desde menos pi hasta pi, yo voy a obtener 4 gráficas. Vamos a ver cómo nos va a ir quedando. En un principio esto nos va a salir errores y ya les voy a ir modificando cómo nos va a quedar. Entonces tenemos que 2 multiplicado a eso. Y van a ver que nos va a dar un poquito mal esto en un principio. Sí, como ven, ya nos salió un poco error. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es modificar la gráfica. Voy a modificar esta gráfica para borrar este error. Ok, a ver, ¿dónde están estos datos? Entonces, lo que yo necesito en un principio acá es editar esto para borrar toda esta parte. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, miren, aquí lo que yo necesito simplemente es seleccionar todos los datos que no me generen error. Y me tocaría ir creando más secciones para que eh, se edite o se borre el error que me está generando con la gráfica. Obviamente esto sí lo hago en Excel. Si ustedes lo hacen a mano, pues no van a tener estos problemas. Y entonces igual me va a tocar añadir unas cuantas gráficas más.
Ya, y como ven, más o menos les voy indicando. Ya se fueron modificando un poco las gráficas. Entonces justamente se está dando lo que les decía, que por cada periodo que yo normalmente manejaba en otra función, acá voy a encontrar 4 puntos. Sí, acá voy a encontrar cuatro grafiquitas si quieren verlo así. Entonces miren, aquí estaría la una, la otra me va a aparecer acá y otra me debería aparecer acá. Aún no están porque aún no les pongo. Ya les voy a poner. Tengo que agregarles. Una, dos, tres, me toca esto. Ya, entonces miren, justamente, a ver, ¿qué pasó con esta? Ya. Ya, entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan dándose cuenta. Entonces, miren, que las gráficas, al multiplicarle por un valor entero acá, lo que va a hacer es este valor verse afectado directamente en el periodo. Entonces, en donde normalmente tenía un periodo, acá voy a tener, en este caso serían dos. Si lo multiplico por tres, voy a tener tres periodos. Y así, independientemente del valor que multiplique, pues los periodos se irían dividiendo para ese mismo parámetro, como pueden ver acá. Entonces, donde normalmente acá estaba una gráfica, pues acá pueden ver que aparecerían dos. Entonces, en la misma sección. Entonces, acá me debería aparecer otra, igual que acá. Acá una, acá otra, y por acá otra deberían ir apareciendo. Yo le voy a hacer mejor este gráfico. Sí, igual, de la misma manera, si lo hiciera con, con la otra posibilidad, en lugar de multiplicarle por un entero, que acá le multiplique por un fraccionario. En ese caso, lo, lo opuesto sería. Sí, sería lo opuesto. Para eso, ¿qué es lo que haría? Al multiplicarle por un valor fraccionario, pues el periodo se va a extender. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, por el contrario, en donde observo que acá tengo dos, si multiplico por un medio, por ejemplo, acá solamente tendría uno, que más o menos abarcaría estas dos, que es más o menos lo opuesto de lo que les estoy indicando acá. Que, miren, que una de estas es como que está en el espacio de dos más pequeños. Obviamente que esto se va a extender para acá, como les decía, estas gráficas no son acotadas. Acá por el uso de los datos que yo estoy manejando, pues se me cortan acá. Pero esto normalmente se debe prolongar hasta el infinito si lo manejara como una gráfica normal. Sí, déjenme ver si les hago esta gráfica en GeoGebra para que lo puedan ver mejor. A ver, entonces les voy a mostrar esto en GeoGebra para que vean cómo quedaría la gráfica sin acotarla, sin hacerle una restricción. Ya, entonces, vamos a hacer primero la gráfica a ver, acá no tengo la secante como tal, entonces tendría, la cosecante, perdón, entonces tendría que hacerle con la función inversa de seno. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, miren lo que les decía justamente. Esta gráfica va a ser periódica. Cada uno de estos entre menos pi y pi van a ser un periodo y esto se va a prolongar para todo el eje X infinitamente. De la misma manera para el eje Y, como pueden ver acá, como les decía, se van a prolongar hasta el infinito.
y nunca van a cruzarse las líneas que les mencionaba, que son las asíntotas. Las asíntotas en menos pi, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, y así de la misma manera en parte negativa, menos 2pi, menos 3pi, y así en toda la trayectoria de la gráfica. Vamos a hacerle ahora otra. Ahora les estaba indicando si lo hago con la función duplicada, ¿no? Entonces, vamos a... Entonces me quedaría la función seno de 2x. Sí, entonces justamente se ubica lo que les digo, pero acá está un poquito menos apreciable, porque están como que sobrepuestos. Entonces, miren, tienen claro que la gráfica se está mostrando en azul la cosecante de 2x. Entonces, justamente lo que les decía, miren, por cada una de estas parábolas, si yo le divido el periodo entre 2, pues van a aparecer 2. Entonces, miren, en lo que ubica toda una de estas, yo ubico ya dos de las otras que serían más angostas. Una arriba y una abajo. Entonces, miren, si hago lo mismo con la parte de abajo. Una arriba y una abajo. Esto se da en ese caso. Si lo hiciera en lugar de 2, lo hiciera con 3, van a ver que no van a aparecer 2 gráficas, sino van a aparecer 3 gráficas en cada parte. Eso pasa porque estoy reduciendo el periodo. Entonces, miren, en cada una de estas aparecen 3. Tengo una arriba, una abajo, otra arriba, 3. Y esto se va a dar en cada uno de los casos. Si lo voy haciendo, lo voy modificando con 4, con 5, va a darse un caso parecido. Si lo hago con 4, pues aparecerán 4 en cada una de estas. Miren, 1, 2, 3, 4. No les ubico con estos valores debido a que es un poco complicado verlo visualmente. Con el 2 es un poco más claro. Ahora, vamos a hacerle ahora la modificación siguiente. Ya no quiero que sea el doble, sino quiero que sea la mitad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si en este caso, por el contrario, si miren a ver, aquí no le leí eso. Entonces vamos a hacerlo así. Ya. Entonces, vamos a ver. Tienen ahora que la función original es la verde, sí, la verde, y la función modificada va a ser la función azul. Entonces, aquí se da lo opuesto. Entonces, si yo divido el ángulo, eso quiere decir que el periodo se va a ver modificado en la proporción opuesta. Sí, entonces tomen en cuenta eso, en la proporción inversa. Si yo multiplico al ángulo, pues el periodo se divide. Si yo divido al ángulo, el periodo se multiplica. Entonces, eso quiere decir que en el periodo que yo normalmente tenía la gráfica acá, que era el periodo desde menos pi a pi, yo acá solamente voy a tener la mitad de la gráfica. Miren, estaría desde aquí hasta acá. Eso quiere decir que el periodo se duplicó, entonces el periodo va a ser ahora desde menos 2pi hasta 2pi. Entonces, eso pasa cuando yo divido al ángulo. Tomen en cuenta estos detallitos que les estoy mostrando. Nada más de eso. Sí, entonces, mm, ya quedaría, a ver, vamos a continuar. A ver, entonces les explico cuál va a ser su tarea. Su tarea va a ser la siguiente. Hicimos, o les mostré en el Excel cuántas gráficas. Hicimos las gráficas a ver, les comparto para ver qué nomás hicimos el día de hoy.